Hablaremos en esta ocasión, en este tema 12, de los trastornos disociativos. Decía Freud que las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde en peores formas. Pues bien, los trastornos disociativos serían una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno. Estos trastornos suelen presentar síntomas graves asociados a acontecimientos traumáticos y o estresantes. Según el DSM-5 se clasifican en los siguientes: trastorno de identidad disociativo, amnesia disociativa con el subtipo fuga disociativa, trastorno de despersonalización y de realización y el trastorno disociativo no especificado. El trastorno de identidad disociativo consiste en la presencia de dos o más identidades o estados de la personalidad. Al menos dos de estas identidades o estados de la personalidad controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. Y se da también una incapacidad para recordar información personal, autobiográfica importante. Estos síntomas de cambio de identidad no solo deben ser informados, sino que también deben ser observados. Así, los criterios para este trastorno de identidad disociativo serían, como hemos dicho, una perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. Por otro lado, lapsos recurrentes de memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas. Y esta alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada, ¿no? En los niños, los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. Y tampoco estos síntomas se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia que provoque una laguna mental o algún otro tipo de comportamiento mediado por alguna sustancia. Pasamos a la amnesia disociativa, que consiste en uno o más episodios de incapacidad para recordar información personal importante, generalmente un acontecimiento de naturaleza traumática o estresante que es demasiado amplia para ser explicada a partir del olvido ordinario. En la amnesia debida al traumatismo cerebral, la alteración de la memoria es a menudo de tipo retrógrado. En la amnesia disociativa existe una dificultad para recordar durante un periodo de tiempo posterior al trauma. Durante ese periodo de tiempo suele haber un tipo de amnesia anterógrada. Después, además de la amnesia disociativa, se dan casos como la simulación, de los que es muy difícil distinguir. La amnesia simulada es más frecuente en personas con sintomatología aguda y florida y en contextos donde la ganancia secundaria potencial es evidente, bien por problemas económicos o por eludir algún tipo de responsabilidad legal o del tipo que sea. Los criterios que marca el DSM-5 para este problema, este trastorno, pues como hemos dicho antes, una incapacidad para recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, y tampoco se explica mejor por un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo o un trastorno de conversión o de síntomas somáticos. La fuga disociativa es un subtipo de la amnesia disociativa y no un trastorno diferenciado como anteriormente. Y sería la alteración esencial de este trastorno, caracterizada por viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o del puesto de trabajo, con incapacidad para recordar el pasado de la persona. Se suele dar sobre todo en personas mayores, desvinculados de su hogar de nacimiento, etc. Y hay una confusión sobre la identidad personal o la asunción de una nueva identidad, ya sea parcial o completa. Ahora, en el trastorno de despersonalización, desrealización,
La clave sería la presencia de episodios persistentes o recurrentes de distanciamiento o de ser un observador externo de los propios procesos mentales o del cuerpo. Es decir, sentirse como si se estuviera en un sueño y observándose desde fuera uno mismo. El sentido de la realidad permanece intacto. La despersonalización causa un sufrimiento significativo. Son experiencias de distanciamiento respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo, las acciones de uno mismo. En la desrealización, las experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno serían como si experimentasen los objetos como irreales, como en un sueño también, nebulosos, sin vida. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas. ¿Cómo se tratan los trastornos disociativos? Bueno, pues la mayoría de los estados disociativos tienden a remitir al poco tiempo, especialmente si el comienzo se relacionó con un suceso traumático. La Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación propone una línea de tratamiento que corresponde con las medidas ante el trauma emocional. Hay una primera fase de estabilización, donde además se fortalece al paciente, se enfatiza el establecimiento de una buena alianza terapéutica y la educación acerca de los problemas del paciente y el proceso de tratamiento. Hay una segunda fase de procesamiento de los recuerdos y hay una tercera fase de reconexión, donde se trabaja en la reintegración de la personalidad y la recuperación de la funcionalidad interpersonal y social. El objetivo final del tratamiento es la integración, aunque no todos los pacientes con trastorno de identidad disociativa serán capaces de integrar sus recuerdos traumáticos. La terapia psicológica de los trastornos disociativos principal sería la terapia cognitivo-conductual, tanto para el trastorno disociativo de identidad y de problemas similares. La tarea del terapeuta consiste fundamentalmente en sacar a la superficie lo que estaba oculto, las otras realidades, los otros estados del yo, las otras personalidades con sus experiencias correspondientes. En el plan de cuidados de los trastornos disociativos, algunos diagnósticos NANDA relacionados con el autoconcepto podrían ser el trastorno de identidad personal, déficit de autoestima, crónico situacional o riesgo de situacional, o una alteración en el desempeño del rol.